Todavía recuerdo el olor a tamales de elote que doña Elodia, la vecina, estaba cocinando en su fogón cuando empezó todo el lío. Era un miércoles por la tarde, de esas tardes de Puebla en que el sol pega de lado y calienta distinto, más lento, más hondo. El aire olía a monte mojado porque había lloviznado temprano, y las piedras del patio todavía guardaban esa humedad buena de tierra vieja. Yo tenía 55 años, el pelo cano amarrado en el chongo de siempre, el delantal húmedo de tanto trajinar, y no tenía ni la más remota idea de que aquella tarde era la última que iba a pasar dentro de mi propia casa. Me llamo Consuelo, Consuelo Mata de la Rosa, pero la gente de por aquí siempre me ha dicho Doña Concha, y yo he llevado ese nombre con el mismo orgullo con que llevo todo en la vida, sin hacer escándalo, pero sin agacharle la cabeza a nadie. 40 años viví en esa casa, 40 años barriendo ese piso de tierra apisonada, arreglando esa ventana que rechina cuando el viento sopla del norte, regando el árbol de granada que mi hermano Ernesto plantó cuando todavía éramos jóvenes. Cada pared de esa casa tenía un pedazo de mi vida pegado. Cada grieta en el aplanado me la sabía de memoria. Sabía dónde había salido, en qué invierno, por qué razón. Esa casa era lo que yo tenía, era lo que yo era. Y Martín, mi sobrino, hijo de Ernesto, que en paz descanse, estaba adentro como si fuera la cosa más natural del mundo tomar lo que no era suyo. Había llegado 6 meses antes. Tocó a la puerta una tarde de chipi chipi, con una mochila en la espalda y esa cara de a quien la vida le ha dado sus buenos trancazos, pero no quiere admitirlo. Dijo que andaba sin chamba, que su mujer lo había dejado, que necesitaba un rincón para levantarse, que era solo por un tiempo. Le creí. ¿Cómo no le iba a creer? Era el hijo de mi hermano, era sangre de mi sangre. Ernesto me había pedido, antes de irse de este mundo, que le echara un ojo al muchacho si lo necesitaba. Y yo se lo había prometido. Yo siempre he cumplido mis promesas. Así soy yo. Pero Martín ya no era aquel muchacho que yo conocía. Algo en la vida lo había torcido para un lado que no alcancé a ver bien en los primeros meses. Me fui dando cuenta de a poquito, como uno se da cuenta de las cosas cuando no quiere creer lo que está viendo. Primero empezó a llegar tarde, a jugar baraja con unos tipos que yo no conocía en la sala de mi casa, como si yo no existiera. Luego empezó a quejarse de todo, que yo hacía ruido muy temprano, que dejaba la estufa sucia, que no abría las ventanas como él quería. Quejas de quien se siente el dueño. Yo me aguantaba. Me decía a mí misma que era pasajero, que pronto se iría. Que la sangre jala para el bien. La sangre no le jaló para el bien, le jaló para el pleito. Una tarde, como 3 semanas antes del día en que todo se derrumbó, entré a la cocina y lo vi revisando los cajones del armario viejo, ese armario que fue de mi papá, que fue de mi abuelo, que llevaba tantos años en la cocina que ya era parte de la pared. Le pregunté qué buscaba. Dijo que nada, cerró el cajón y se fue a su cuarto sin dar explicaciones. Me quedé mirando el armario cerrado, con una opresión en el pecho que no supe nombrar en ese momento. Ahora sé lo que era esa opresión. Era el instinto avisándome lo que estaba buscando, pero no le hice caso. Aquella tarde de miércoles, yo había ido a la tiendita de don Ramiro a comprar 1 kilo de harina de maíz y una botella de aceite. Me tardé quizás media hora, un poco más. Cuando volví, la cerradura de la puerta se veía distinta. Metí la llave, y la llave no giró. La forcé. Nada. Toqué con el puño cerrado 3, 4 veces. Del otro lado oí pasos pesados sobre el piso de tierra. La puerta se abrió. Martín estaba ahí, con la camisa abierta, descalzo, con una expresión que no tenía ni una pizca de vergüenza. «¿Qué se le ofrece?», preguntó como si yo fuera una extraña que hubiera llegado sin ser invitada. «¿Cómo que qué se me ofrece, muchacho? La llave no abre. ¿Cambiaste la cerradura sin decirme nada?».
Se cruzó de brazos. Se me quedó viendo de una manera que nunca le había visto, una manera fría, calculada, como quien ha ensayado por semanas lo que va a decir en este momento. Doña Concha, necesito que entienda una cosa. Esta casa quedó a nombre de mi papá cuando murió el abuelo, y mi papá se fue sin dejar nada escrito para usted. Legalmente, esta propiedad es del heredero directo, y el heredero directo soy yo. Tardé un momento en procesarlo. El sol seguía pegando en las piedras del patio. El olor a tamales de doña Elodia seguía llegando con el aire. El mundo seguía girando normal, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. ¿De qué estás hablando, Martín? Esta casa es mía desde hace 40 años. Yo ayudé a construir esta casa con mis propias manos. Tu padre y yo juntos. Ernesto siempre dijo que la mitad era mía, desde que éramos jóvenes. Lo que mi padre dijo no vale en un papel, doña Concha. Lo que vale es el documento. Y usted no tiene ningún documento que mostrar. La rabia que me subió en ese momento no era la rabia que grita y golpea cosas. Era esa rabia que te congela, que deja todo quieto por fuera mientras por dentro te va quemando lento, hondo, como una brasa enterrada bajo la ceniza. Sentí los pies pegados al suelo. Sentí el kilo de harina pesando en mi brazo como si se hubiera llenado de piedras. ¿Me estás corriendo de mi propia casa, muchacho? No respondió. Se quedó parado con los brazos cruzados, mirándome con esa cara de piedra, y su silencio fue una respuesta tan clara como el agua. Intenté entrar. Bloqueó la puerta con su cuerpo. Lo empujé. Él resistió. Y yo, con 55 años, con los brazos cansados por décadas de trabajo, no tenía cómo forzar el paso ante un hombre de 32 años que pesaba casi el doble que yo. Los vecinos que estaban en la banqueta se asomaban por sus portones, pero nadie se acercó. La gente de pueblo a veces es demasiado buena para no meterse donde no la llaman, y menos si es pleito de familia y la familia no pide ayuda. Retrocedí. Me quedé parada en medio del patio con la bolsa de harina en la mano y la botella de aceite pesando en el brazo, el sol pegándome en la espalda con esa fuerza de quien no tiene piedad. Aquella fue la peor humillación de mi vida. No porque él tuviera más fuerza y yo no, no porque fuera más joven y listo, sino porque yo le había dado techo, comida, cuidado, el cariño que nunca fui buena para demostrar, y él había usado todo ese tiempo para tenderme una trampa de la que yo no sabía ni por dónde empezar a salir. No lloré frente a él. Eso se lo aseguro con toda la certeza que tengo. Le di la espalda, tomé mi bolsa y mi botella y salí de mi propio patio con la cabeza en alto, como siempre lo he hecho en la vida. Pero por dentro estaba hecha pedazos de una forma que nunca antes había estado. El primer lugar al que pensé ir fue la casa de mi comadre Remedios, que vivía a 3 calles. Pero cuando me acerqué a su zaguán, los pies no quisieron entrar. Me imaginé teniendo que explicarle lo que había pasado, teniendo que ver su cara de lástima, teniendo que aceptar su cama de favor. Aquello me asfixiaba solo de pensarlo. Siempre he sido así. No sé pedir ayuda sin sentir que me hago chiquita. Es un defecto que sé que tengo y que nunca he podido arrancarme. Así que me fui caminando sin rumbo. Pasé por la calle del mercado, pasé por la plaza con su kiosco viejo que el municipio nunca tuvo dinero para arreglar. Pasé por el Hawái que estaba lleno por las lluvias de marzo. Y cuando me di cuenta de a dónde me habían llevado mis pies, me detuve. El terreno del viejo Serafín. Era un terrenazo que había pertenecido a la familia hacía muchos años, antes de que lo vendieran por necesidad, cuando las cosas se pusieron difíciles. Al fondo del terreno, entre un enredo de zacate alto y unos mezquites viejos que ya nadie podaba, estaba el pozo de Serafín. Hacía como 20 años que nadie usaba ese pozo. La gente de por aquí decía que era lugar de espantos,
que de noche se oían ruidos de cosas que no eran de este mundo. Yo nunca creí en esos cuentos de aparecidos. Soy mujer de fe, pero de fe en Dios, no en mitotes de fantasmas. Me acerqué despacio. El pozo tenía un brocal de piedra que me llegaba a la cintura, y encima una cubierta vieja de madera y teja, chueca pero todavía en pie, que lo protegía del sol más bravo. Miré hacia adentro, era hondo, pero no tanto como parecía. Tenía unos escalones de piedra incrustados en la pared, puestos ahí antiguamente por los trabajadores que bajaban a limpiar el fondo cuando el pozo todavía se usaba. El agua allá abajo reflejaba un pedacito de cielo azul, y el olor que subía era de tierra mojada y piedra antigua, ese olor de lugar a donde el sol nunca llega. Bajé. No sé explicar bien por qué lo hice. Quizás porque allá adentro el mundo se hacía pequeño y manejable. Solo ese círculo de cielo arriba, solo esa pared de piedra alrededor, solo ese olor a profundidad que me recordaba cosas antiguas de cuando yo era niña y el mundo todavía no me había cobrado tanto. O quizás porque era el único lugar donde sabía que nadie me buscaría, nadie me miraría con lástima, nadie me preguntaría nada. Me senté en un rincón seco, con la espalda recargada en la piedra fría, y entonces, sí, sola como nunca había estado, lloré. No fue un llanto con ruido, fue ese llanto que sale despacio, sin hacer alboroto, que uno se traga a la mitad y el resto se escurre de todos modos. Lloré por Ernesto, que se había ido demasiado pronto y me había dejado con esta herencia de confusión y de pleito. Lloré por la casa, por las paredes, por el árbol de granada en el patio. Lloré por los 40 años de trabajo que se habían vuelto polvo en una tarde de miércoles cualquiera. Y lloré por mí misma, por esta mujer terca que creía que podía aguantar todo sola y que ahora estaba sentada en el fondo de un pozo abandonado sin tener a dónde ir. Hay una cosa que aprendí en ese momento, allá en el fondo de ese pozo oscuro. El peso del orgullo es diferente al peso de la humillación. El peso de la humillación duele por fuera, el peso del orgullo duele por dentro. Y a veces uno se acostumbra tanto al dolor de adentro que deja que el de afuera crezca sin darse cuenta. La noche llegó despacio, como llega la noche en el campo. Primero la luz se vuelve dorada, luego naranja, luego morada, y luego desaparece. Las ranas empezaron a cantar cerca, casi dentro del pozo. Los grillos llenaron el aire con su escándalo. Allá arriba, el círculo del cielo se fue llenando de estrellas, una por una, como si el cielo estuviera encendiendo veladora por veladora para iluminar algo que yo todavía no podía ver. No tenía comida. Tenía unas galletas de maicena en la bolsa del delantal. 3, solo 3, que me comí muy despacio, saboreando cada migaja como si fuera un banquete. Bebí un poco de agua del pozo con una jícara vieja que estaba colgada en la pared de piedra, olvidada ahí por algún trabajador de antaño. El agua sabía a piedra y a tiempo, pero estaba fresca y limpia. Esa primera noche en el pozo casi no dormí. Me quedé mirando el círculo de estrellas allá arriba, oyendo a los bichos del monte, y me puse a pensar. Repasé todo en mi cabeza. Cada detalle de los últimos 6 meses, cada señal que había ignorado, cada vez que me había aguantado cuando debía haber hablado. Y mientras más pensaba, más entendía que Martín no había llegado a mi casa con el corazón roto. Había llegado con un plan, lento, calculado, frío como la piedra del pozo, pero lo que me derrumbaba de verdad no era él, era yo misma. Era mi orgullo, esa cosa terca dentro de mí que no me deja pedir ayuda, que me hace tragar saliva cuando debería hablar, que me aísla cuando más necesito a la gente cerca. Había construido una muralla tan alta a mi alrededor a lo largo de los años que ahora, cuando necesitaba a alguien, ya ni siquiera sabía cómo acercarme. Me quedé dormida de madrugada, con el cuello chueco sobre la piedra fría.
Al segundo día el hambre me pellizcaba las tripas de una forma más insistente. Subí hasta el brocal del pozo temprano por la mañana para ver qué había alrededor. Encontré unas matas de quelites creciendo entre las piedras del muro viejo, esa planta que la gente del campo conoce bien, llena de sustancia, que se come guisada con ajo. Arranqué unas cuantas hojas, me las comí así nomás, crudas, con ese sabor un poco ácido que conocía desde niña. Volví al pozo. Me quedé ahí todo el día pensando. A veces ensayaba en mi cabeza lo que iba a hacer. Iría, tocaría la puerta, intentaría hablar con Martín otra vez. Pero cuando llegaba a la parte de imaginar la conversación, veía que él no iba a ceder. Él tenía la cerradura nueva, él tenía la posesión, y yo no tenía ningún papel que probara que lo que yo sabía que era mío lo era de verdad. La tarde fue llegando. El sol fue cambiando de lugar, y la luz dentro del pozo fue cambiando de color. Primero amarilla, luego ese dorado quemado que solo tiene el atardecer de por acá, ese que hace que hasta las piedras parezcan que arden por dentro. Fue con esa luz que vi la figura. Allá arriba en el brocal del pozo, una silueta, parada, recortada contra ese cielo de final de tarde que estaba color naranja quemado. El contraluz era demasiado fuerte, no se podía ver nada más que el bulto oscuro. No se podía decir si era hombre o mujer, joven o viejo, alto o bajo. Era solo una forma humana ahí parada, quieta, mirando hacia adentro del pozo con una calma que no era normal. Era la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo, y lo sabe. El corazón se me aceleró. Me levanté despacio, pegada a la pared de piedra, sin saber si gritar, si quedarme callada, si subir corriendo. Pero algo en esa silueta no me daba miedo. Era muy extraño. Estaba sola en el fondo de un pozo abandonado, mirando a una persona que no podía identificar ni por sexo, ni por edad, ni por nada, y lo que sentía no era miedo. Era otra cosa. Una cosa que no sé explicar bien, pero que era casi como reconocer a alguien sin poder recordar quién es. ¿Quién anda ahí? Mi voz salió ronca, rara, de tanto tiempo en silencio. La silueta no se movió. La pausa duró unos segundos que parecieron más largos de lo que fueron. Alguien que también conoció este pozo. La voz vino de arriba y era distinta a cualquier voz que yo hubiera oído en mi vida. No se podía decir si era de hombre o de mujer. Era una voz que parecía pasar por el viento antes de llegar a mis oídos. ¿Está usted bien? Casi me río con amargura. No, me echaron de mi propia casa. Silencio largo. La figura seguía parada, sin moverse, sin inclinarse, sin hacer ningún gesto. Solo estaba ahí, recortada en el cielo de fuego, quieta. Lo sé, dijo la voz, y había una calma en su manera de hablar que me desarmó por completo. Sé lo que le quitaron, y sé que usted piensa que no hay salida. Pues no la hay, murmuré, y era verdad. En ese momento, parecía verdad con toda la certeza del mundo. La hay, pero va a tener que pelear sola. Nadie le va a agarrar el brazo en esta pelea. Una pausa. Pero puedo darle 3 cosas que necesita saber. Y antes de que yo pudiera responder cualquier cosa, la voz empezó a hablar. La primera cosa era sobre un lugar dentro de la misma casa que yo misma había escogido, en un tiempo en que Ernesto todavía vivía y todavía compartíamos las decisiones. La voz dijo que yo sabía cuál era ese lugar, que solo necesitaba recordar bien. La segunda cosa era sobre una persona. Alguien a quien yo había hecho a un lado por mi modo de ser tan cerrado. Alguien que sabía un dato importante sobre la casa y sobre Ernesto, pero que solo hablaría si yo me presentaba y le preguntaba cómo se debe, sin rodeos y sin vergüenza. La tercera cosa fue la que más me pesó escuchar. La voz dijo que yo iba a tener que hacer lo que más detestaba en la vida, exponerme, contar mi historia en voz alta para quien necesitara oírla, aparecer.
dejar que la gente supiera lo que me había pasado. Dijo que mi orgullo, ese mismo que era mi mayor fuerza y mi mayor cárcel al mismo tiempo, podía transformarse, que en vez de aislarme, podía protegerme, si yo sabía usarlo de la manera correcta. Cuando la voz dejó de hablar, levanté los ojos al círculo de cielo. La figura había desaparecido. No había oído ni un paso. No había oído ruido de monte, de piedras, de ramas rompiéndose, de nada. Era como si la silueta se hubiera disuelto en el aire junto con la luz del atardecer, sin dejar rastro de haber estado ahí. El círculo de cielo allá arriba estaba vacío, anaranjado, quieto como el principio del mundo. Me quedé mirando un buen rato, con el corazón acelerado, sin entender lo que había pasado. Me habría quedado dormida y lo habría soñado. ¿El hambre y el cansancio me habrían jugado una mala pasada? ¿Tendría razón la gente del rumbo cuando decía que ese pozo era lugar de cosas que no se explican? No lo sabía. Y no iba a saberlo. Pero las tres cosas que la voz me había dicho estaban bien grabadas en mi mollera con una claridad que no era de sueño. Eran nítidas, eran reales. Y algo dentro de mí, esa parte terca que nunca se rinde, que siempre ha encontrado un modo incluso cuando no parecía haberlo, fue despertando despacio, como brasa que el viento encuentra y reaviva. Esa segunda noche casi no dormí tampoco, pero esta vez no era de desesperación, era de estar pensando. Me la pasé dándole vueltas a las tres pistas en la cabeza, tratando de armar el rompecabezas. El lugar dentro de la casa, yo sabía cuál era. Ernesto y yo habíamos guardado cosas importantes ahí en 2 o 3 ocasiones a lo largo de la vida. Si él había dejado algún papel, alguna prueba, algún registro sobre la casa, era muy probable que estuviera ahí, escondido donde solo yo sabría buscar. La persona a la que necesitaba visitar. Esa era más difícil de encarar. Tenía algunas candidatas en mi mente, pero había una que destacaba sobre todas. Doña Lourdes, una señora de casi 70 años que vivía en la calle de abajo y que había sido muy amiga de Ernesto en sus últimos años de vida. Yo me había alejado de Lourdes por una discusión tonta. Ella había hecho un rezo en casa de mi comadre sin invitarme y yo me había quedado con el rencor atorado. Puras tonterías de orgullosa. Pero así era yo. Si Ernesto le había contado algo importante a alguien antes de irse de este mundo, se lo había contado a Lourdes. De eso estoy segura hasta el día de hoy. Y la tercera pista, exponerme, contar la historia, esa la dejé para pensarla al último, porque era la que más me costaba solo de imaginarla. La idea de aparecer en público, de que me vieran frágil, de pedir que la gente me viera como víctima de algo, eso me encogía por dentro como hoja que agarra el frío. Pero la voz había dicho que ese era el camino. Las ranas cantaron toda la noche. El viento pasó por el zacate allá arriba con un silbido manso, casi como una plática. Y allá en el fondo de ese pozo, en medio de la oscuridad, tomé una decisión que me costó más que cualquier cosa que hubiera decidido en mi vida. Al día siguiente, iba a salir. Iba a luchar, y iba a recuperar lo que era mío, sola, sin esperar que nadie viniera a hacerlo por mí, porque yo era Consuelo Mata de la Rosa, doña Concha, mujer de 55 años con manos encallecidas y un corazón que no sabe rendirse. Y no iba a empezar a rendirme ahora, no mientras ese árbol de granada siguiera en pie en el patio de mi casa. Salir del pozo esa mañana fue más difícil de lo que esperaba. No por el esfuerzo del cuerpo, aunque los brazos me dolían de agarrarme de los escalones de piedra y las rodillas se quejaban de 2 días dobladas en el suelo frío. Era más difícil por dentro, porque subir del pozo significaba que tenía que dejar de solo pensar y empezar a hacer, y hacer significaba arriesgarse. Y si no salía bien, ya no tenía ningún otro plan. Pero el hambre ayudó a decidir. El hambre es más honesta que el orgullo.
No negocia, no echa discursos, no acepta excusas, solo pellizca. Salí con el sol todavía bajo, ese sol de la mañana que ilumina de lado y deja todo con sombras largas. El terreno del viejo Serafín estaba cubierto de rocío y las hojas del zacate me goteaban agua en los guaraches mientras caminaba. Me detuve en el brocal del pozo un segundo, miré hacia adentro. El círculo de agua en el fondo reflejaba el cielo azul y limpio de la mañana. Nada diferente, nada que dijera que algo había pasado ahí la víspera. Pero había pasado. Yo sabía que sí. Fui andando por la calle todavía quieta, con cuidado de no pasar cerca de mi casa, de la casa que era mía y que ahora tenía otra cerradura en la puerta. No quería encontrarme a Martín, no quería que me viera en la calle como pordiosera. Me desvié por el callejón angosto detrás de la panadería y me dirigí hacia la calle de abajo. Necesitaba llegar a casa de Lourdes antes de que se fuera a misa. Ella era de las que van todas las mañanas. No falla. Si se me pasaba la oportunidad, tendría que esperar hasta después del mediodía y yo no tenía estómago, literalmente, para esperar. La casa de doña Lourdes era pequeña, de ladrillo aparente, con un zaguán de herrería que ella siempre dejaba sin llave porque decía que poner candados era de gente que no confía en el prójimo. Una planta de lengua de suegra inmensa estaba en la entrada y macetas de helechos colgando del alero le daban a la fachada una cara de jardín que siempre me había parecido bonita, aunque nunca se lo hubiera dicho. Nunca he sido buena para decir las cosas correctas en el momento correcto. Me paré en el zaguán, miré la casa, oí el ruido de la radio adentro, una misa que ella siempre escuchaba antes de salir, la voz de un cura rezando bajito. Tragué saliva. Mi orgullo estaba intentando que me diera la media vuelta. Me estaba diciendo que yo no necesitaba esto, que encontraría una manera sola. Pero la voz del pozo lo había dicho de otra forma. Había dicho que llegar hasta Lourdes no era pedir ayuda, era preguntar. Preguntar es diferente a suplicar. Preguntar es usar lo que tienes derecho a saber. Empujé el zaguán. ¡Lourdes! ¡Doña Lourdes! El volumen del radio del padre bajó. Pasos en el pasillo. La puerta de madera se abrió y ahí estaba Lourdes. 70 años bien puestos, el pelo blanco suelto porque todavía no se había peinado, chanclas y una bata de flores. Me miró. La miré. Por un segundo los 2 años de rencor flotaron en el aire entre nosotras como humo que no se va fácil. «Concha», dijo con una voz que no tenía ni enojo ni alegría, solo reconocimiento. «Lourdes, necesitaba hablar contigo. Estoy pasando por algo muy feo, y creo que tú podrías saber algo que me ayude». Se me quedó mirando un rato que pareció largo. Lourdes no era mujer de reacciones rápidas, era del tipo que deja que las cosas se asienten antes de responder. Después abrió más la puerta e hizo un gesto con la cabeza. «Pásale. Estoy calentando frijoles de la olla. Vas a comer». No era una pregunta, y yo entré con la cabeza lo suficientemente agachada para mostrar que agradecía, pero no tanto como para perder quién era yo. La cocina de Lourdes olía a guisado y a café recién hecho. Tenía un fogón de leña pequeño que calentaba todo el cuarto, y la ventana abierta dejaba entrar una brisa que olía al jazmín que cultivaba en el patio de atrás. Me puso un tazón de frijoles en la mesa sin ceremonia, junto con un vaso de café negro y fuerte. Comí sin fingir que no tenía hambre. La comida bajó caliente y fue llenando un hueco que ya ni sabía de qué tamaño era. Mientras comía, le conté todo. Le hablé de Martín, le hablé de la cerradura cambiada, le dije que no tenía ningún documento guardado que yo supiera, le dije que él andaba diciendo que la casa era suya por derecho. Hablé sin adornos, sin exagerar, sin llorar, solo los hechos, en el orden en que pasaron. Lourdes se quedó escuchando con las manos en el regazo y la mirada fija en el mantel de la mesa.
Cuando terminé, se quedó callada. Luego suspiró hondo, como quien ha cargado una piedra por demasiado tiempo y por fin decide soltarla. Concha, Ernesto me contó algo unos 6 meses antes de morirse. Dijo que había hecho un registro de la casa en una notaría de Cholula. Puso tu nombre como titular principal, porque Martín le había dado muchos problemas de más joven y no quería que el muchacho causara líos después de que él se fuera. Levantó los ojos hacia mí. No te lo dije antes porque tú nunca te acercaste. Te desapareciste de mi vida por esa tontería del rezo y nunca más viniste a preguntar nada. ¿Cómo iba a saber yo que lo necesitabas? Sentí que aquello se me posaba encima con el peso de algo que llega tarde, pero que qué bueno que llega. Ernesto había registrado la casa, había dejado mi nombre en la notaría, y yo nunca lo había sabido porque me había alejado de la única persona que lo sabía, por un rencor tonto que ni valía la pena. ¿Por qué no me lo dijo a mí directamente?, pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que yo quería. Porque sabía que tú no ibas a aceptar ayuda ni de tu hermano, dijo sin malicia, solo con la franqueza de quien conoce a alguien desde hace mucho. Tenía miedo de que te enojaras, porque fue a la notaría sin preguntarte primero. Así que lo dejó así, esperando el momento correcto para contártelo. Y el momento correcto ya no llegó. Nos quedamos en silencio un rato. El fuego en el fogón crepitaba bajito. El jazmín se mecía afuera con la brisa de la mañana. ¿Qué notaría, Lourdes? Dijo que era la del licenciado Benito, en la calle de la iglesia, al lado de la farmacia. Me levanté. Le di las gracias por la comida, gracias, de verdad, no de dientes, para afuera, y antes de salir me volví hacia ella. Lourdes, debí haber venido antes, debí haber arreglado esta tontería hace mucho tiempo. Discúlpame por la tardanza. Ella asintió sin hacer ceremonia. El tipo de perdón que no necesita un largo discurso para ser real. Salí con el estómago lleno y con algo que era casi esperanza creciendo en el pecho, algo chiquito todavía, pero que ahí estaba. El camino hasta la notaría del licenciado Benito eran casi 2 kilómetros a pie. Fui andando por la orilla de la banqueta, esquivando las motos que pasaban sin fijarse, sintiendo el sol calentar más a medida que avanzaba la mañana. El calor de marzo por acá es húmedo, se te mete por la nariz, te deja la camisa pegada a la espalda en 15 minutos. Cuando llegué, la notaría estaba abierta. Había una fila pequeña, unas 3 personas en la banca de madera de la entrada. Esperé sentada, con las manos en el regazo, tratando de mantener la respiración tranquila. La muchacha de la ventanilla era joven, con el pelo recogido, de uniforme azul. Buenos días. Quisiera saber si hay un registro de un inmueble aquí a nombre de Ernesto Mata de la Rosa o de Consuelo Mata de la Rosa. Se registró hace unos 5 o 6 años, más o menos. La muchacha tecleó, esperó, volvió a teclear, levantó los ojos hacia mí. Usted es la señora Consuelo Mata de la Rosa. Soy yo. Sí, aquí está. El registro está aquí. Inmueble, casa-habitación, titular principal Consuelo Mata de la Rosa, cotitular Ernesto Mata de la Rosa, registrado hace 6 años y 3 meses. Tuve que agarrarme del borde del mostrador para no tambalearme. Ahí estaba. Ernesto lo había hecho, me había protegido sin que yo lo supiera, había dejado esa prueba guardada en la notaría todos estos años, esperando el día en que yo fuera a buscarla. ¿Puedo sacar una copia? Claro que sí, pero tiene un costo de emisión, 350 pesos, 350 pesos que yo no tenía. No había traído ni un centavo porque no tenía ni un centavo. Me quedé parada frente a la ventanilla sintiendo que el suelo se hundía un poco bajo mis pies. Fue entonces que el señor que estaba detrás de mí en la fila se adelantó. Era un hombre como de 60 años, sombrero de palma en la mano, camisa de botones a cuadros. Abrió su cartera sin decir una palabra y puso 2 billetes de 200 pesos sobre el mostrador. Cóbrenle a ella también.
le dijo a la muchacha y se fue a sentar a la banca como si hubiera hecho la cosa más simple del mundo. Me volví hacia él. No puedo aceptarlo, señor. Ya lo aceptó, dijo sin levantar la vista. Vaya por su documento, señora. Me quedé parada un segundo. Esa pelea interna de siempre. El orgullo jalando para un lado y la necesidad para el otro. Pero entonces recordé la voz del pozo. Recordé que exponerme, aceptar, dejar que las cosas pasaran sin intentar controlarlo todo, era parte del camino. Miré al frente. Tomé el documento. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ayuda a este canal a llegar a los 1000 suscriptores. Tu participación hace toda la diferencia. Salí de la notaría con la hoja doblada en la bolsa del delantal, con el mismo cuidado con que se guarda algo frágil. El sol ya estaba alto y el calor pegaba en el asfalto de la calle de la iglesia con ese temblor de bochorno que hace que todo parezca que se va a derretir. Fui caminando despacio, procesando lo que tenía en la mano. Pero el documento solo no bastaba. Yo lo sabía. Tener el papel era una cosa, hacer que Martín se fuera de la casa usando solo ese papel, sin el apoyo de nadie, era otra muy distinta. Él no era del tipo que se echa para atrás con pura plática. Yo conocía ese modo. Era el modo de Ernesto cuando se ponía buscapleitos, multiplicado por una versión más fría y más calculadora. Entonces me acordé de la segunda parte de lo que Lourdes me había dicho, y de la segunda pista de la voz. Necesitaba a alguien que conociera los caminos correctos. Alguien que supiera mostrarme cómo usar ese documento de la manera que la ley permite, sin que me costara lo que yo no tenía. Había una mujer llamada Nidia Fierro Campos, 52 años, que trabajaba en una asociación de colonos de la colonia Bella Vista, del otro lado del pueblo. Yo había conocido a Nidia años atrás en una fiesta patronal. Habíamos cruzado unas palabras. Me había parecido una persona de acción, pero nunca me había acercado de verdad, porque acercarme a una asociación de colonos me parecía lo mismo que pedir un favor público, y los favores públicos eran algo que siempre evité como un animal que olfatea una trampa. Pero Nidia no era un favor. Nidia era información. Fui hasta allá a pie también, porque a pie era el único modo que tenía. Eran otros 3 kilómetros, y cuando llegué al pequeño local donde funcionaba la asociación, un cuarto con sillas de plástico, un ventilador de techo y unos carteles pegados en la pared, yo traía los guaraches llenos de polvo y los pies me dolían de verdad. Nidia estaba ahí, sentada en una mesa llena de papeles, con los lentes en la nariz y una pluma en la mano. Cuando me vio en la puerta, levantó la cabeza. «Doña Concha, qué sorpresa. Pásale, pásale». Entré. Me senté en la silla de plástico que me señaló y le conté la historia otra vez, más resumida esta vez, porque ya me estaba volviendo buena para contarla. Le mostré el documento de la notaría. Ella escuchó todo. Tomó el papel, lo examinó con cuidado, y cuando terminó de leer, lo puso sobre la mesa y se quitó los lentes. «Este documento es sólido, doña Concha. Con esto, usted tiene la base legal para retomar la posesión del inmueble». Hizo una pausa. «Pero va a necesitar presentar esto, de forma que no le dé margen a su sobrino para cuestionarlo. Y usted va a necesitar a la Defensoría Pública, que atiende gratis a quien no puede pagar un abogado». Defensoría Pública. Yo sabía que existía, pero nunca había ni pensado en buscarla. Me parecía, a mi modo de ser, algo para quien no tiene ninguna salida. Y yo siempre creí que tenía salida. Pero Nidia me explicó enseguida que la Defensoría no era una limosna, era un derecho garantizado. Que cualquier ciudadano podía usarla, sin importar cuánto tuviera en la bolsa, que era exactamente para eso que existía. Me dio la dirección, me explicó qué llevar, me dijo los días y horarios de atención.
Dijo que podía mencionar su nombre en la entrada, que ella conocía a la defensora que atendía esa zona. Cuando me levanté para irme, me miró de una manera distinta. «Doña Concha, hay algo más», dudó. «La semana que viene la asociación tiene una junta abierta de vecinos. Sería muy importante que usted viniera y contara lo que pasó. Este tipo de situación no es solo suya. Hay más gente en la colonia que pasa por cosas parecidas, con familiares que se apropian de las casas, con personas mayores que son hechas a un lado. Si usted trae esto a la junta, le hace bien a mucha gente además de a usted». Sentí que aquello me golpeaba el pecho como una piedra en agua quieta. Presentarme en una junta, contar mi historia en voz alta, frente a un montón de gente. Que me vieran así, de esa manera. Cada parte de mí, que estaba hecha de orgullo, se vino abajo solo de imaginarlo. «Lo voy a pensar», dije, que era mi manera de no decir que no, pero tampoco de decir que sí. Nidia asintió, sin presionar. Salí de ahí con más información de la que tenía al entrar, pero con un peso diferente en el pecho, porque ahora sabía lo que tenía que hacer. Sabía el camino. Y el camino me iba a costar más que kilómetros a pie, más que hambre, más que noches en el pozo. Me iba a costar renunciar a quien yo creía que era. Fui a la defensoría al día siguiente, temprano. Era un edificio sencillo en el centro, con una recepción pequeña y unas 8 personas esperando en la fila antes que yo. Esperé casi 2 horas sentada en unas sillas duras, con el documento en la bolsa y los pensamientos dándome vueltas. Cuando por fin me llamaron, la defensora era una mujer joven de unos 30 años, de pelo rizado y corto, y un modo de hablar muy directo. Examinó el documento, hizo unas preguntas, anotó todo. Luego me miró. «Doña Consuelo, el registro es válido. La titularidad es suya. Con base en esto, podemos iniciar una solicitud de restitución de la posesión. Pero quiero ser honesta. El proceso puede tardar dependiendo de cómo reaccione la otra parte. Si su sobrino presenta algún documento para impugnar, la cosa puede alargarse». «¿Él tiene algún documento?», pregunté. «Aún no lo sé». Se cruzó de brazos. «Pero por lo que usted me describe, es posible que intente presentar algo. En esos casos necesitamos estar preparados». «Preparada». Repetí la palabra en mi mente mientras salía de la defensoría con el sol pegándome en la cara. «Preparada» significaba ¿qué? Exactamente. Yo tenía el documento. Tenía el camino legal. ¿Qué más necesitaba? Fue cuando recordé la primera pista de la voz del pozo, el lugar dentro de la casa que yo misma había escogido, en un tiempo en que Ernesto todavía vivía. La voz había dicho que yo sabía cuál era ese lugar, que solo necesitaba recordar, y yo recordaba. Era el hueco debajo del fogón de leña. En ese fogón viejo que era demasiado grande para que cualquiera lo cargara, que se había quedado en la cocina mientras Martín sacaba otros muebles, que llevaba 40 años en el mismo lugar. Debajo de él había una piedra suelta, una piedra que yo misma había movido una tarde de hace muchos años, cuando necesité guardar la escritura de un terrenito que teníamos antes de venderlo. Ernesto sabía de ese escondite. Era nuestro lugar para guardar cosas importantes. Si Ernesto había dejado algún otro papel, alguna otra prueba, alguna anotación sobre la casa o sobre los bienes, estaba ahí. Tenía que estar ahí. Pero para llegar, necesitaba entrar a la casa. Y entrar a la casa con Martín adentro y la cerradura cambiada no era algo que pudiera hacer sola. No de la manera correcta, no sin convertir aquello en un pleito que pudiera echarlo todo a perder. Fui a casa de Lourdes de nuevo esa tarde. Ella me había dicho que podía volver cuando lo necesitara, y yo lo recordé. Me senté en la misma silla de la cocina, con el olor a jazmín entrando por la ventana, y le expliqué lo que necesitaba. No era mucho, solo 2 testigos que estuvieran conmigo en la puerta de mi casa cuando fuera a presentar el documento y a pedir que me dejara entrar. Estuvo de acuerdo al momento.
y dijo que iba a llamar a don Raimundo, su vecino de al lado, que era hombre de palabra y conocía a Martín de vista. Quedamos para el día siguiente, temprano por la mañana. Esa noche dormí en casa de Lourdes. Ella había insistido y yo había aceptado, lo que ya era un progreso para mí. Me dio el cuartito de atrás, con una cama individual y un colchón que se hundía en medio, pero que fue el mejor colchón en el que había dormido en días. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, con el ruido de la calle entrando por la persiana, pensando en Ernesto, en cómo había hecho todo aquello por mí sin decírmelo, porque me conocía demasiado bien, en cómo sabía que yo iba a necesitar protección en algún momento que no podría prever, en cómo el hermano mayor siempre cuida, incluso después de haberse ido. Sentí que lo extrañaba de esa forma que no tiene fondo, pero junto con la falta vino una nueva determinación, una más limpia, menos rabiosa, menos desesperada que la que tenía al salir del pozo. Era la determinación de quien sabe lo que tiene en las manos y sabe lo que quiere hacer con ello. Al día siguiente, cuando el sol aún estaba bajo y el rocío no se había secado en las hojas, yo estaba en la banqueta de mi casa con el documento en la mano, Lourdes a un lado y don Raimundo al otro. Toqué a la puerta. Martín abrió. Cuando me vio allí, con los dos a mis lados y el papel en la mano, algo en su rostro cambió. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta de que no se lo esperaba. «Tengo el registro de la notaría», dije con la voz firme que había ensayado toda la noche. «Esta casa está a mi nombre. Quiero entrar». Se me quedó mirando. Miró a don Raimundo, miró a Lourdes, miró el papel que yo sostenía. «Eso no prueba nada», dijo. Pero su voz tenía una grieta que no estaba ahí antes. «Prueba todo lo que se necesita probar», respondí. «Y la Defensoría Pública ya está al tanto de la situación». El silencio que siguió duró quizás 10 segundos. Pero fueron los 10 segundos más largos de mi vida, porque yo sabía, y él sabía que yo sabía, que algo iba a pasar ahora que no tenía vuelta atrás. Y fue entonces que hizo lo que yo no esperaba. En lugar de retroceder, en lugar de discutir el documento, en lugar de cualquier cosa razonable, me cerró la puerta en la cara. Y oí, desde adentro, el ruido de alguien revolviendo un cajón. El ruido del cajón desde el otro lado de la puerta me heló por un segundo. Yo, Lourdes y don Raimundo nos quedamos parados en la banqueta mirándonos. Don Raimundo, que era hombre de pocas palabras pero de cabeza fría, me puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: «Doña Concha, no fuerce la puerta. Déjelo. Yo sabía que tenía razón. Forzar la situación ahí, en la banqueta, sin más en las manos que el documento, podía convertir aquello en un escándalo que lo arruinara todo». Martín era bueno para hacerse la víctima cuando le convenía. Yo conocía ese truco, lo había visto usarlo toda la vida. Si yo armaba un lío en la puerta, él lo usaría en mi contra. Di media vuelta. Regresé a casa de Lourdes. Pero por dentro estaba hirviendo. ¿Qué estaba buscando en ese cajón? Esa pregunta no me soltó en todo el día. Le daba vueltas y vueltas, intentando encajar las piezas. Martín había llegado 6 meses antes. En los primeros días lo había visto revisando el armario de la cocina, ese armario viejo que estaba cerca del fogón de leña. ¿Acaso ya sabía del escondite debajo del fogón? Habría buscado y no encontrado nada, y ahora estaba buscando de nuevo porque se dio cuenta de que yo sabía algo. O peor, habría encontrado algo ahí y estaba intentando usarlo en mi contra. Fui con la defensora esa misma tarde y le conté lo que había pasado. Escuchó con atención y dijo que era una mala señal, que alguien que cierra la puerta así, cuando ve un documento en la mano, generalmente está tratando de encontrar algo para impugnar. Dijo que necesitaba presentar la solicitud de restitución lo más rápido posible antes de que él fabricara alguna documentación paralela. «La voy a presentar hoy mismo», dijo.
Pero, doña Consuelo, quiero que entienda. El proceso puede tardar semanas, y durante ese tiempo, él va a seguir ahí adentro. Semanas. Yo no tenía semanas de pozo para aguantar. No tenía semanas de favores que pedir, pero no tenía opción. Volví a casa de Lourdes. Me miró cuando entré y no preguntó nada. Solo fue a calentar el café. Esa era una de las cosas buenas de Lourdes. Sabía cuando una persona necesitaba silencio más que conversación. Esa noche, acostada en el cuartito de atrás, me puse a pensar en la junta que Nidia había mencionado. La junta de vecinos de la asociación. Todavía faltaban 4 días. Había estado dudando desde que Nidia me lo dijo. Esa duda de quien sabe que necesita hacer algo y le va dando largas porque duele solo de pensarlo. Pero entonces recordé la voz del pozo, la tercera pista, la que más pesaba. Había dicho que yo iba a tener que aparecer, contar la historia en voz alta, dejar que la gente supiera, y había dicho que mi orgullo, ese mismo que me aprisionaba, podía transformarse en protección si sabía usarlo de la manera correcta. Todavía no entendía bien qué significaba eso, pero empecé a entenderlo esa noche, porque mi orgullo no era vergüenza, era dignidad. Y la dignidad, cuando uno tiene el valor de mostrarla en público, no achica a las personas, las levanta. La historia de una mujer de 55 años que trabajó toda su vida, que ayudó a construir una casa ladrillo por ladrillo, que fue echada a la calle por su propio sobrino. Esa historia no era una historia de debilidad, era una historia de resistencia. Y la resistencia, cuando se cuenta con la cabeza en alto, tiene un peso que ningún documento de cajón puede borrar. A la mañana siguiente fui a la asociación y le dije a Nidia que iría a la junta. Ella sonrió de una manera que me hizo entender que ya sabía que iría, incluso cuando yo dije que lo iba a pensar. Los 4 días que pasaron fueron los más largos que recuerdo. No tenía mucho que hacer más que esperar. Esperar el proceso de la defensoría, esperar la junta, esperar que algo se moviera. Y esperar es lo más difícil del mundo para alguien que es pura acción. Yo, que siempre tuve quehaceres, siempre tuve milpa que limpiar o ropa que lavar o un patio que barrer, estar quieta me carcomía por dentro. Lourdes me dio tareas para que no me volviera loca. La ayudé a desgranar elotes para vender. Fui con ella al mercado. Arreglé la bisagra de la puerta de su patio, que llevaba meses chueca. Esas pequeñas cosas me mantenían en el presente, me impedían quedarme solo pensando. Pero de noche pensaba. Pensaba en el fogón de leña, en la piedra suelta debajo, en lo que podría estar guardado ahí. Y pensaba en Martín, adentro de mi casa, revolviendo cajones que no eran suyos, mirando las paredes que yo había ayudado a levantar con mis propias manos. Al tercer día, Lourdes me llamó a la cocina con una expresión diferente en el rostro. «Concha», me habló Elodia ahorita. Dice que vio a Martín saliendo con unas cajas del carro de un tipo que no conoce. Metieron las cajas a la casa. ¡Cajas! Me quedé quieta un segundo procesando eso. ¿Qué tipo de cajas? Elodia no supo decir. Cajas de cartón, dijo. Pero no eran de mudanza, eran más delgadas, ¿sabes? Por cómo lo describió parecían cajas de archivo. Archivo. Se me revolvió el estómago. Martín estaba trayendo documentación falsa. No tenía cómo probarlo, pero el instinto me lo decía. Ese instinto de mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está preparando una gran mentira. Iba a intentar presentar algún papel fabricado para impugnar el registro de la notaría. Iba a intentar decir que tenía una versión diferente de los hechos. Corrí a la defensoría. La defensora ya estaba por terminar su día, pero me atendió de todos modos, de pie en el pasillo. Si él presenta documentación para impugnar, el proceso puede detenerse mientras se verifica la autenticidad, dijo. Pero eso también puede jugar a su favor. La documentación falsa,
cuando se identifica, agrava mucho la situación de quien la presentó. ¿Cuánto tiempo se tarda en verificar? Depende, pueden ser semanas. Me miró con una seriedad que aprecié. Doña Consuelo, ¿usted tiene alguna otra prueba además del registro de la notaría? Cualquier cosa que compruebe que usted vivió en esa casa por décadas, pensé. Pensé en fotos. No tenía muchas, pero tenía algunas guardadas en casa de Lourdes, de fiestas antiguas, de Navidad, con la casa de fondo. Pensé en cartas. Tenía unas pocas de Ernesto que guardaba. Pensé en vecinos que podían dar fe. Pensé en doña Elodia, que vivía al lado desde hacía 25 años. Pensé en don Ramiro, el de la tiendita, a quien le compraba harina desde hacía décadas. Pensé en la gente que me había visto entrar y salir de esa casa desde antes de que a Martín le salieran los dientes. Dije, tengo muchas cosas. Entonces, reúnalo todo. Cuanto más, mejor. Pasé el día siguiente juntando lo que pude. Lourdes me ayudó a buscar en sus fotos. Había una foto de la fiesta del pueblo de hacía unos 15 años, donde yo estaba en la puerta de mi casa con Ernesto, sonriendo, con el árbol de granada florecido a un lado. Había otra de una kermés, donde se veía el interior de la cocina, con el fogón de leña al fondo. Fui a la tiendita de don Ramiro y le pedí que firmara una declaración simple, diciendo que me conocía desde hacía décadas y que yo vivía en esa casa. Firmó al momento, sin preguntar, con una pluma gruesa que usaba para anotar en la libreta de fiado. Fui con doña Elodia, la vecina de al lado. Se indignó tanto con lo que Martín había hecho que quiso firmar la declaración con letra de molde y todo, con más cuidado del que había puesto al firmar cualquier otra cosa en su vida. Cuando regresé a casa de Lourdes con todo aquello en la mano, las fotos, las declaraciones, el registro de la notaría, por primera vez desde la tarde de la cerradura cambiada, sentí que tenía más de lo que Martín creía que yo tenía. Él había contado con mi aislamiento. Había contado con mi orgullo que me impedía pedir ayuda, con mi modo cerrado que me alejaba de todos. Había contado con que me quedaría sola y sin ninguna prueba. Pero no había contado con la voz del pozo. No había contado con Lourdes y don Raimundo. No había contado con don Ramiro y doña Elodia. No había contado con que, cuando finalmente abrí la boca, había gente que quería ayudar. La junta de la asociación fue un jueves por la noche, en un salón parroquial que la asociación usaba prestado de la iglesia. Había unas 40 personas sentadas en las sillas de plástico blancas, con un ventilador de pedestal, intentando lidiar con el calor de marzo. Llegué temprano, con Lourdes a mi lado y los guaraches limpios. Había lavado los guaraches esa tarde, que era la única forma que yo tenía de arreglarme sin tener nada más con qué hacerlo. Lidia abrió la junta hablando de asuntos de la colonia. Un bache en la calle, una lámpara del alumbrado que se había fundido, la recolección de basura retrasada. Luego me miró y supe que era mi turno. Me levanté de la silla. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí aquello como una presión física, algo que me pesaba en el pecho. El orgullo, el viejo orgullo de siempre, intentó sentarme de nuevo. Intentó decirme que aquello era humillante, que esa gente no tenía por qué saber de mi vida, que yo resolvía mis problemas sola. Pero me quedé de pie. Mi nombre es Consuelo Mata de la Rosa. Todos aquí me conocen como Doña Concha. He vivido en esta colonia por 40 años, y hace 2 semanas mi sobrino cambió la cerradura de mi puerta y me echó de la casa que yo ayudé a construir. El silencio que se hizo fue de esos que no tienen fondo. Les conté todo. Conté sin adornos, sin llorar, sin pedir lástima a nadie. Les conté cómo había llegado diciendo que necesitaba ayuda, cómo se había pasado 6 meses preparándose, cómo había cambiado la cerradura, cómo había pasado 2 días en un pozo abandonado sin tener a dónde ir,
y ahí vi a algunas personas removerse en sus sillas, vi cambiar algunas expresiones, vi a una mujer mayor a mi derecha apretar los labios como quien contiene una emoción. Les conté cómo había buscado el documento, cómo había descubierto el registro, cómo la Defensoría estaba trabajando en ello. Les conté que Martín estaba intentando crear documentación para impugnar lo que era mío. Cuando terminé, me quedé parada un segundo, esperando. El silencio duró menos de lo que esperaba. Una mujer de unos 50 años que conocía de vista, Maricela, la que vende gorditas en el tianguis, fue la primera en hablar. Eso es una vergüenza, doña Concha. Una vergüenza. Usted tiene el apoyo de toda esta gente de su lado. Luego vino otra voz, y otra. Gente que conocía a Martín de vista y que les había parecido raro desde que llegó. Gente que tenía historias parecidas, de familiares que habían intentado algo similar. Gente que simplemente se indignó porque la injusticia, cuando se dice en voz alta frente a todos, no puede quedarse callada. Un hombre de unos 55 años, Gerardo, que trabajaba en la construcción, se levantó y dijo que si necesitaba que alguien la acompañara a la casa para mostrar el documento de una forma más formal, él iría. Otros 2 vecinos dijeron lo mismo. Maricela dijo que hablaría con el párroco, que tenía influencia con mucha gente de la colonia y que podría ayudar a crear una presión moral que a veces funciona donde el papeleo tarda. Me quedé de pie en medio de ese salón, escuchando todo aquello, y sentí algo que no sabía nombrar bien. No era alivio, todavía no era felicidad. Se parecía más a la sensación de quien ha caminado mucho tiempo en la oscuridad y empieza a ver una luz al frente, todavía lejos, pero visible. La voz del pozo había dicho que mi orgullo, en lugar de aislarme, podía protegerme si sabía usarlo de la manera correcta. Creo que estaba empezando a entender lo que eso significaba. El orgullo no era la muralla. El orgullo era la columna, lo que me mantenía erguida mientras contaba la historia, lo que me impedía llorar cuando no era hora de llorar, lo que hacía que la gente a mi alrededor sintiera que yo era alguien que merecía ser escuchada porque me presentaba como alguien que conocía su propio valor. Era eso era lo que la voz quería decir. En los días siguientes a la junta, la situación se fue moviendo de una manera que yo no controlaba, pero que sentía que iba en la dirección correcta. La defensora presentó la solicitud formal. Gerardo y otros 2 hombres me acompañaron una mañana a la puerta de mi casa, no para confrontar, sino para dejar claro que ya no estaba sola. Martín abrió la puerta, nos vio y la cerró de nuevo. Pero esta vez, sin la misma seguridad de antes. Noté la diferencia. Noté que estaba calculando, intentando entender qué había cambiado. Lo que había cambiado es que yo había dejado de esconderme. 3 días después, me llamó la defensora. Martín había presentado un documento intentando impugnar el registro de la notaría. Una declaración que él decía que había sido firmada por Ernesto antes de morir, cediéndole la posesión a él. Pero la defensora lo había mandado a analizar, y el análisis había mostrado que la firma no coincidía con otros documentos de Ernesto que habíamos presentado. La fecha tampoco cuadraba. El documento decía haber sido firmado en una época en la que Ernesto ya estaba demasiado enfermo para salir de casa, y Lourdes podía atestiguar eso. Su documentación tiene problemas serios, dijo la defensora. Esto inclina la balanza del proceso a su favor. Sostuve el teléfono con ambas manos y cerré los ojos un segundo. La piedra suelta debajo del fogón. Todavía necesitaba llegar ahí. Porque yo sabía, con ese saber de quien conoce cada rincón de su propia casa, que si Ernesto había dejado algo guardado, estaba ahí. Y si estaba ahí y yo lograba tomarlo antes de que Martín lo encontrara,
Tendría una capa más de prueba que podría cerrar cualquier resquicio que aún quedara. Hablé con la defensora sobre esto. Lo pensó un poco y dijo que con la solicitud en trámite y la documentación irregular de Martín, podía solicitar una visita acompañada al inmueble, una medida que permite a la parte legítima acceder al bien para recoger pertenencias personales, acompañada de un oficial. Aún no era la restitución de la posesión, pero me daba acceso. Tardó otros 5 días para que eso sucediera. 5 días que pasé en casa de Lourdes, haciendo sus quehaceres, durmiendo en el cuartito de atrás, despertando de madrugada pensando en el fogón de leña. 5 días que parecieron 5 semanas. Cuando llegó el día, fui con la defensora y un oficial. Martín abrió la puerta con una cara que nunca le había visto antes. Ya no era arrogancia. Era algo entre la rabia y el miedo. Nos dejó pasar porque no tenía cómo impedirlo. Entré a mi casa. El olor de adentro era diferente. Olía a cigarro, un olor que nunca había existido ahí, a comida distinta a la mía, a gente que no era de la casa. Los muebles estaban desordenados. El cantarito de barro de la cocina estaba roto en un rincón, pero las paredes seguían en pie. El fogón de leña estaba en el mismo lugar de siempre. Fui hacia él con calma, sin aparentar una prisa específica. El oficial vigilaba a Martín, que se quedó parado en la sala con los brazos cruzados, fingiendo indiferencia. Me arrodillé frente al fogón. Pasé la mano por la piedra de la base. La piedra estaba en su lugar. Metí los dedos en la grieta. Tiré con cuidado. Adentro había un sobre viejo de papel manila, con los bordes amarillentos por el tiempo. Lo tomé con ambas manos. Me levanté, lo abrí. Dentro del sobre había 3 cosas. Una nota escrita a mano por Ernesto. Reconocí su letra gruesa e inclinada que nunca cambió, diciendo que la casa era mía, que él había hecho el registro en la notaría y que el sobre era prueba de su intención. Había una foto antigua de nosotros dos frente a la casa, al principio, cuando las paredes estaban recién aplanadas y el árbol de granada era apenas un retoño. Y había una copia del propio registro de la notaría que él había guardado ahí como un segundo seguro. Me quedé mirando ese sobre por un tiempo que no sé cuánto fue. Ernesto había dejado eso ahí para mí. Sabía que un día lo necesitaría. Sabía que yo sabría dónde buscar. Sabía que yo era lo suficientemente terca como para no rendirme. Me había dejado esa herencia escondida debajo del fogón, en el único lugar que era solo nuestro, esperando a que yo llegara. No lloré frente al oficial. No lloré frente a Martín. Doblé el sobre con cuidado, me lo puse bajo el brazo y me volví hacia la defensora. Ya tengo lo que necesitaba. El proceso tardó otra semana en resolverse después de eso. La documentación de Martín fue impugnada formalmente. La nota de Ernesto, la foto, la copia del registro, las declaraciones de los vecinos, las fotos antiguas, el testimonio de Lourdes sobre la salud de Ernesto en la época en que supuestamente había firmado el documento. Todo junto formó una pared que no había cómo escalar. Martín se fue una tarde de chipi-chipi, con la misma mochila con la que había llegado 6 meses antes y unas bolsas de plástico con el resto de las cosas que había traído. No dijo nada al irse. Pasó a mi lado en la banqueta, me miró al suelo y se fue por la calle sin voltear. Me quedé parada en la banqueta, viéndolo irse, y no sentí rabia. Tampoco sentí alegría, de esa que se celebra como si la vida fuera una competencia. Sentí algo más quieto, el peso de una larga pelea llegando a su fin, el alivio de quien suelta una carga que ha llevado por demasiado tiempo. Entré a la casa. El olor a cigarro todavía estaba ahí, pero la ventana abierta lo solucionaría. Los muebles desordenados los arreglaría. El cantarito de barro tendría que ser reemplazado. Ya sabía dónde comprar otro. Había una señora que los vendía en el mercado todos los sábados. El colchón de paja lo había tirado él.
Pero Lourdes me había dicho que conocía a alguien que vendía colchones baratos. Fui a la cocina. Encendí el fogón de leña. Ahí estaba, inmóvil, firme, como siempre. Puse agua a hervir. Tomé el pocillo de peltre abollado que había quedado en un rincón del armario, que Martín no había considerado que valiera la pena llevarse. Mientras el café se calentaba, fui al patio. El árbol de granada ahí estaba. Tenía algunas hojas secas alrededor. Él no lo había cuidado, no lo había regado, pero las ramas seguían verdes. Al pasar la mano por el tronco, sentí esa corteza áspera que conocía desde hacía 40 años, esa textura que Ernesto tocaba cada mañana cuando salía al patio a tomar el fresco. La planta estaba viva, resistente, terca, como todo lo nuestro. Me quedé ahí parada un rato, con la mano en el tronco del granado y el olor del café llegando por la ventana de la cocina. Pensé en la voz del pozo, en aquella figura recortada contra el cielo color naranja quemado que me había dado las 3 cosas que necesitaba saber. En los días que pasaron, había intentado entender quién o qué había sido aquello. Le había preguntado a todo el mundo por el rumbo si alguien había ido al terreno del viejo Serafín en esos días y nadie sabía nada. Lourdes decía que la gente de antes contaba que ese pozo estaba habitado por una presencia que se aparecía cuando alguien llegaba al fondo, tanto del pozo como de la vida. Otros creyeron que el hambre me había trastornado y que lo había soñado. Yo no discutía, solo escuchaba y sonreía, porque yo sabía lo que había oído, y sabía que las 3 pistas me lo habían devuelto todo, a Lourdes, la notaría, la junta. Sabía que, quienquiera que hubiese sido aquella silueta, la voz del viento, la voz de Ernesto que todavía cuidaba de lejos, la voz de mi propio coraje que nunca antes había dejado hablar, me había dado el único regalo que de verdad importaba, la certeza de que era capaz de pelear por lo mío sola, y lo había sido, con la cabeza en alto, con los pies en la tierra, con las manos encallecidas que nunca dejaron de trabajar, lo había sido. Regresé a la cocina, tomé el pocillo de café caliente y me fui a sentar en la silla de madera que estaba junto a la ventana que daba al patio, la ventana que rechinaba cuando el viento soplaba del norte. El café estaba cargado, como a mí me gusta, de ese que te calienta por dentro y no deja lugar para el frío. Afuera, el árbol de granada se meció con un viento suave que pasó. Me tomé mi café, y la casa volvió a oler a hogar.